17 horas con 32 minutos y ya estamos de vuelta con ustedes y con nuestro invitado también de esta hora. Invitamos inmediatamente y saludamos a Rodrigo Hernández, que está con nosotros desde Natales, candidato a concejal por Puerto Natales. ¿Cómo estás? Hola Soledad, ¿qué tal? Oye, mucho gusto. Maravilloso, ¿estás al aire libre? Así es, estoy en el patio. ¿Qué? Soy un afortunado padre múltiple, tengo varios hijos, así es que en este momento es imposible estar dentro de mi casa y sostener esta conversación más o menos. Estaríamos todos jugando con los niños, ¿no? Bueno, ha pasado, sí, tú sabes que estoy en el patio de la casa. justamente con esta situación, cierto, que estamos viviendo, nos ha pasado que de pronto estamos conversando con una entrevista con alguien y de repente pasa un gato. O de repente por ahí también un hijo, una hija solicitando algo, pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo, así es que todo bien, todo bien. Oye, parece que está La nueva realidad. está bueno el clima en Natales, pareciera, ¿no? Momentáneamente sí, así es que esperemos que no se nos ponga, que no suba el viento, porque ahí se va a hacer complicado el audio con esta conversación. Ya. Pero sí, tenemos un día semi-nublado, harto solcito. Yo estoy aquí en este patio lleno de manzanos y ciruelos, parras también. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oye, bueno, Rodrigo, ¿cómo ha estado la situación respecto, bueno, estamos en esta pausa, ¿cierto?, respecto de la postergación de las elecciones. ¿Cómo han dado este último periodo? Mira, la verdad es que bastante tranquilo. Yo creo que similar a lo que pasa en el resto del país, ¿no? Por ahí veía un estudio donde la conversación sobre las elecciones había bajado a menos de un 4%. Dentro de los temas cotidianos, ¿no? Así que yo creo que más o menos debemos andar por ahí también lo mismo, ¿no? Salvo chismes y historias antiguas de lo que ha sido la administración municipal, que, bueno, nos aderezan el día constantemente, ¿no? Aquí en Puerto Natales tenemos una realidad bastante cercana a lo que se podría llamar realismo mágico, ¿no? Un poco surreal también. Con historias y desfalcos, manejos de caudales y, en fin, bastante, es un realismo mágico bastante triste también, porque estamos hablando de la comuna más pobre de Magallanes y tal vez la última donde un natalino debería meter las manos al tarro, ¿no? Sobre todo viendo que está aquí al lado la pobreza, la vulnerabilidad de los natalinos, entonces duele el doble cuando se llevan los caudales para otro lado. Pero bueno, son historias que corren por ahí en la calle. Bueno, la verdad es que en el último tiempo como que, pues si bien es cierto, en todas partes pasan situaciones complejas, como que en el último tiempo lamentablemente nos hemos como acostumbrado un poco a escuchar de Natales justamente lo que tú señalas. Así es, y bueno, imagínate, la actual administración ya lleva 3 periodos acá, pero también tuvo otras 3 en Cerro Castillo, donde no fue distinto. Solo que allá no se hicieron las auditorías que se tenían que hacer en su momento, entonces quedó todo eso tapado con tierra, ¿no? Estamos hablando de un consejo que no funcionó y bueno, o sea, no es noticia tampoco para Natales, ¿no? Nuestro consejo acá siempre ha sido decorativo en los últimos, por lo menos 6 periodos. Así es que un malentendido tal vez de lo que es ser concejal y qué es lo que se espera, ¿no? De alguien que recibe el voto popular, qué es lo que se entiende por fiscalizar también. Todo eso está muy enredado, malentendido tanto en la población como en los candidatos y a lo largo de la historia en los mismos concejales que no entendieron su rol, no supieron realizarlo y otros derechamente no lo hicieron porque estaban saliendo también beneficiados, me imagino. ¿Sí? ¿Qué otra explicación puede haber para tanto robo y tanta sordera y tanta ceguera? Fíjate que lo que tú dices, Rodrigo, en relación justamente al desconocimiento, por una parte,
Lo tenemos, lo vamos a dejar por un momento, pero voy a hablar del desconocimiento, porque uno siempre dice, bueno, la población pareciera que le falta información, hay desconocimiento, desinformación, falta educación cívica, en fin, y más triste aún cuando uno verifica, digamos, que justamente las autoridades o quienes son elegidos como representantes no conocen cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus posibilidades dentro del marco del espacio donde se desempeñan, donde de pronto uno escucha que están planteando aspectos que no tienen absoluta relación con el manejo, por ejemplo, municipal, sino que tienen que ver con leyes de gobierno, en fin, eso es bastante común. Así es, sí. Lamentablemente la democracia como idea, el sistema democrático, la institución democrática, la democracia en sí, entiende parte de la base de que el ciudadano está informado políticamente. Se ha aplicado siempre esa teoría de que nuestro sistema democrático viene en línea directa con una línea evolutiva, ¿no?, occidental, de allá de la vieja Grecia y el Imperio Romano, de ahí para acá, ¿no? Allá donde se les llamaba idiotas a los que no se preocupaban de el bien común, de lo político, ¿no? Ese era el sentido original de la palabra idiota. Y que eran personas vanas que en realidad se preocupaban de sí mismos solamente, ¿no? Hoy día se establece que esos idiotas de antes deberían ser el común, ¿no? Es lo que se espera y la mayoría de la gente dice, no, yo no me meto en política. Bueno, si no se mete en política, lamentablemente, lo que es salud, educación, vivienda, trabajo, todo eso que pasa por la política, que son acuerdos convencionales, ¿no? Las leyes, estos mismos 10% que nos vienen a salvar ahora, ¿no? Todo eso pasa por la política. Si usted no se mete en política, entonces está actuando estúpidamente, ya no idiotamente, sino estúpidamente, porque está dejando en manos de otros el conocimiento y las decisiones. Así es que la democracia parte de la base de que todos estamos informados, de que todos estamos educados, y eso en el tercer mundo no es así. La población general, el pueblo, nunca ha sido considerado parte de la ciudadanía y del pueblo, sí en el papel, pero no en el espíritu de nuestras repúblicas que son postcoloniales y que heredaron toda la fuerza, la estructura del sistema colonial y también el sentido de la organización del poder y el sentido de para qué tener el poder, para qué usarlo. No es para construir comunidad, no es para construir un desarrollo comunitario equitativo, no es para que todos estemos bien, sino ha sido históricamente, en nuestro caso, específicamente en Latinoamérica, países postcoloniales. Lo mismo podemos ver en otros países postcoloniales, en África, por ejemplo, en naciones postcoloniales, donde el poder en realidad ha sido para beneficiar a esa pequeña minoría que es la que fundó el Estado-Nación, en este caso el blanco, el europeo y su descendencia. En América Latina los blancos europeos eran el 2% de la población. Ellos fundaron el Estado-Nación, que se supone que debería representar a la mayoría, ¿no? Los estados-naciones que se formaron originalmente por allá en el 1650, después del Tratado de Westfalia, en realidad recogían las características de la mayoría de la gente que poblaba. Era la mayoría de la gente habla tal lenguaje, entonces esta es nuestra lengua. Son de tal color de piel, entonces este es nuestro color. Son de, en fin, de tal religión, entonces, y con eso armaban su nación, pero era la mayoría. Así partieron los estados-naciones. En América Latina fue el 2% que era la población europea. Dijeron, nosotros hacemos nuestro Estado-Nación y aquí no caben ninguno de la mayoría, que son los pueblos originarios, los mestizos que salieron de la violación y explotación de los pueblos originarios. Nadie de ellos, nadie de nosotros formó parte de ese Estado hasta el día de hoy. Aquí vemos en la práctica cómo ese mismo 2% sigue gobernando, dueño de todo. Ayer veía un video donde Gabriel Salazar, el Premio Nacional de Historia 2006, daba cuenta de cómo en plena gobierno de concertación, de la concertación, se entregó el cobre a los extranjeros, ¿no? Algo que ni siquiera ocurrió en la dictadura, lo hizo la concertación. ¿Cómo? A puertas cerradas, por la ignorancia de todos nosotros, y en un momento en que la gran mayoría de nosotros decía, no, yo no me meto en política. Una frase que ya es antigua tal vez, pero que te acordarás, ¿no? Es el no estoy ni ahí. Ese no estoy ni ahí nos describía un poquito como nación, como pueblo, ¿no? En ese momento en que nos pasaron los goles más profundos
y terribles de la historia de Chile. Así con el cobre podríamos tener un país. Y que siguen, digamos, teniendo repercusiones claramente en nuestro diario vivir, en el día a día de cada uno de los ciudadanos que formamos parte de este país. Rodrigo, tú hablabas de desarrollo comunitario y a propósito de aquello, quería saber cuál es tu visión en relación a justamente cómo el municipio de Natales en la última década ha funcionado respecto de la cercanía con la comunidad. Siempre se habla que los municipios son la puerta de entrada, donde los vecinos, las vecinas, ¿cierto? Se comunican, hacen gestión, en fin. ¿Cómo ha funcionado eso en Natales? Mira, yo diría, mi percepción es que ha sido un manejo de la situación que raya y a veces se pasa la línea del populismo, ¿sí? Que es donde yo empiezo a manejar la opinión de la gente para sacar mi propio beneficio. Empiezo a utilizar el sufrimiento, la vulnerabilidad de la gente en mi propio beneficio político como candidato o como autoridad. Y eso se ha dado mucho, ¿no? Entonces, aquí se ve que hay mucha vulnerabilidad, hay mucha pobreza, hay mucha necesidad social, muchas carencias, ¿no? Tenemos, como decía, una pobreza multidimensional que raya el 14% en Natales. Entonces, en vez de revertir esa situación con desarrollo, lo que se ha hecho es ir y entregar ayuda social, canastas, ayuditas pequeñas, pagar algunas cuentas, pavimentar una calle, una vereda. Entonces son cosas que mantienen a la gente en la vulnerabilidad, no les solucionan el problema, los mantienen ahí y los mantienen también agradecidos de que esa autoridad aparezca con ese regalito, aparezca con ese entre comillas, beneficio, cuando en realidad lo que se debió haber hecho con todo este territorio, con toda esta riqueza, es solucionar los problemas de raíz, ¿ya? Entonces, ese manejo ha sido permanente, latente, no se presentan los proyectos en la forma que tienen que presentarse. Aquí, por ejemplo, Paredes lo que ha hecho es pavimentar todas las calles de Puerto Natales, lo que es un gran logro, ¿ya? Pero si vamos a gastar cientos de miles de millones en ese tipo de desarrollo, podríamos haber partido por hacer las empresas nosotros mismos, ¿ya? Y esto se puede hacer hace una década, ¿ya? Fernando Paredes sabe de esa ley, sabe de ese artículo de la ley de municipalidades. No es que él no estuviera al tanto, es una persona que ya lleva 30 años ejerciendo como prácticamente, ¿no? como alcalde. Entonces se conoce la ley al revés y al derecho. Es una opción para él no haber gastado ese dinero que se recibe de la zona central, ¿no? Para pavimentar, del gobierno central, digo, y haber convertido ese dinero en una inversión en empresas locales, municipales, ¿no? Y haber dado vuelta ese ingreso, ese dinero para pavimentación en nosotros mismos. Hoy día tendríamos todavía una reverberancia, un remanente de esos miles y miles de millones de pesos de pavimentación dando vuelta en la economía local. Versus la otra opción, que es más simple, que es contratar vía licitación a una empresa externa, ¿sí? Que se lleva la plata, que probablemente también de alguna manera participa en beneficios específicos de algunos entes acá porque sale beneficiada, entonces o donan platas o se mueven platas. Vemos el tema nacional de KDM, por ejemplo, que está metida acá en Natales también, que es la empresa esta que estaba en más de 20 municipios y en varios de ellos manejando la basura, había ya tenido casos de corrupción, ¿no? Donde van coimeando a concejales y alcaldes. Y bueno, varias otras empresas, el caso de operadores de la UDI con sus empresas acá metidos. Entonces eso no es recircular, eso no es reinvertir, eso no es construir comunidad. Eso es simplemente mantener la pobreza. Ya nos quedamos con el cemento, ya nos durará unos años ese cemento, pero nada de lo que pudo haber sido construcción de comunidad a través de esa inversión va a quedar acá. Eso se va a otros lados, se va a una cuenta privada por allá y probablemente se vuelva a repartir entre varias cuentas privadas. Ya vimos a Alejandro Sobarzo, por ejemplo, que era de la Corporación Municipal de Cultura y estuvo en varios niveles dentro de esta organización, de este municipio, dando cuenta de cómo eran los manejos de dinero, ¿no? Y también lo publicamos en El Fiordo en algún momento, entre 2015 y 2016. Ese es más o menos el tipo de desarrollo comunitario, es nulo,
Esto es administración de la pobreza y mantención de la pobreza para que esa gente sea mi cliente como autoridad y vuelva a pedirme pancito, vuelva a pedirme ayudita, porque no los saco de ahí, los mantengo y yo soy un ángel que les entrego moneditas y latas y paquetes de fideos, en fin, todo el tiempo. Ese es el clientelismo y el populismo del que estoy hablando. Rodrigo, por decirlo de alguna manera, llama la atención, ¿cierto?, el rol fiscalizador que ha cumplido el Consejo Municipal justamente de esta comuna. Sí. Bueno, es bastante vasco, es nulo casi, ¿no? Solamente como ciudadano, y esto lo conversamos en alguna oportunidad, y como periodista también, ¿no? Logré encontrar alrededor de 1.000 millones de pesos que estaban mal utilizados en su momento. Eso fue en el año 2015 o 2016, con una pequeña investigación sin mucho esfuerzo. Me llama la atención que un consejo completo no encuentre nada, ¿sí? Quiere decir que no se están dedicando a la fiscalización y en el consejo actual hayan encontrado unos cuantos millones de pesos, 28 millones de pesos por ahí, luego el pago que se hizo, el autopago que se hizo nuestro secretario general de la Comunidad, Alejandro Velázquez, ¿no? Con su finiquito, que parece que son varios finiquitos, pero el último era de 43 millones de pesos, más algunos otros pesos. Estamos hablando de por ahí sobre 100 millones de pesos que se han logrado fiscalizar en este consejo, que son desviaciones de los fondos que llegan a esta municipalidad, tanto de afuera como la recaudación que hace, y mal uso, ¿no? Una municipalidad que al mismo tiempo gasta no más de 100 millones de pesos en educación al año, pero que mal utiliza miles de millones de pesos en otras cosas, en sueldos, sobresueldos, doble facturación, ¿sí? Con pagos de cheques al portador, o sea, es un despelote y un despilfarro enorme y la fiscalización como tal no ha ocurrido, no al nivel de lo que estamos hablando, ¿sí? Esto es una maquinaria enorme la que hay aquí en Natales y me imagino que en los otros municipios a nivel nacional andan por lo mismo, ¿no? Por un malentendido. Se supone que el concejal es muy limitado en fiscalizar, sí tiene pocos medios, pocos recursos, porque tienen un ingreso que no les permite financiar grandes operaciones de fiscalización, pero sí podrían hacer mucho más simplemente leyendo y preguntando, y eso ya demostraría varios miles de millones de pesos. Decía yo llama la atención, por decirlo de alguna manera, porque en definitiva uno de los principales roles de los concejales tiene que ver justamente con la fiscalización. Entonces, si esa tarea no se ha hecho o se ha hecho malamente o precariamente, ¿qué ha estado haciendo el Consejo Municipal de Natales según la visión de Rodrigo Hernández? Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué han estado haciendo? Yo creo que han estado haciendo lo que el sentido común les dice, ¿sí? No lo que realmente deberían haber estado haciendo. Y ese sentido común y el conocimiento general de lo que debería ser un concejal, que está bastante desviado de la realidad, ese conocimiento general, les dice que deberían simplemente estar ahí para decir sí o no a los proyectos que presenta un alcalde, ¿ya? Ese no es el rol del concejal, es uno de las funciones, por supuesto, pero deberían haber estado también generando proyectos, representando a la comunidad en todas las instancias de patrimonio económico, cultural, para que participe, para que reciba los réditos de cultura, de la economía local, el desarrollo local, de salud, en fin. Y eso pasa por generar proyectos, por hacerlos viables, por proponerlos, por hacer el lobby para llevar adelante esos proyectos. Eso no lo están haciendo. Cuando uno mira la ley desagrega en tres partes, en tres palabras, las funciones principales del concejal, ¿no? Que es normar, regular y fiscalizar. Si tú consideras esos tres conceptos, en realidad los unes, te das cuenta que en general la ley lo que está haciendo es en forma desagregada, ¿sí? Está describiendo lo que hace un máximo directivo, ¿ya? Sobre todo porque estos concejales no están contratados por un jefe, sino que están contratados por el pueblo, es el pueblo el que les da el voto, ¿ya? Y tienen capacidad de máximo directivo. ¿Tú te imaginas que un máximo directivo en una empresa, en una institución, tenga poquitas tareas y poquitas capacidades? No, al contrario, son amplias.
De hecho, ellos pueden fiscalizar incluso el actuar del alcalde en su vida pública, su actuar público, y sus representantes también. ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, si el alcalde está, por ejemplo, robando un yogur en un almacén, el concejal lo puede fiscalizar ahí también, aunque el alcalde diga, no, pero esto no es del municipio, no, esto es su actuar público, ¿ya? Con esto quiero decir que lo pueden fiscalizar en cualquier actividad, en cualquier con el uso de cualquier tipo de fondos. No es correcto que un alcalde sea correcto con los fondos del municipio, pero que en su vida privada o después de la vida del municipio sea un ladrón, por ejemplo. Eso tampoco se vería bien y debe ser fiscalizado. Con esto quiero decir que los dineros que la Cormunat, por ejemplo, o la Cormupa, en el caso de ustedes, maneja del Ministerio de Educación, también pueden ser fiscalizados por los concejales, no directamente, pero sí pueden fiscalizar al secretario general, que es representante del municipio, del alcalde, que es el presidente de la corporación, en el manejo que hace de esos fondos, o mal manejo que hace de esos fondos. Porque el concejal, por ley, fiscaliza el actuar público del alcalde y todas sus proyecciones y sus representantes. Lo que se ha hecho históricamente acá es decir, no, solamente el concejal puede fiscalizar el dinero que aporta el municipio. Lo del Ministerio de Educación lo fiscaliza Contraloría o el Ministerio de Educación. Mentira. Es el actuar del alcalde y de sus representantes, porque pueden estar haciendo negocios y triangulaciones con dinero del Ministerio de Educación. No quiero decir que así sea, pero me huele a que sí ocurre, por lo menos a lo largo del país, en muchos municipios. Se están pagando sobresueldos, se están pagando favores políticos, se están parchando sueldos. Uno ve choferes con 1.800.000 de sueldo. Está bien, ser chofer es una tremenda pega, debería ser bien considerada, pero estamos hablando de un país que tiene ciertos estándares, ¿ya? Y donde la educación pública, sobre todo, está bastante débil. No usemos el dinero de los niños, de la educación, para este tipo de sobrepagos y de matufias, ¿no? Eso por dar un ejemplo mínimo. Uh-huh. Bueno, con todo lo que tú señalas se desprende claramente qué es lo que tú esperas del próximo Consejo Municipal, en términos, digamos, de que efectivamente pueda cumplir el rol que le corresponde. Y eso depende no solamente de mis expectativas, de mis esperanzas, depende lisa y llanamente de lo que la gente que nos está escuchando ahora decide hacer, tanto para el municipio de Punta Arenas como el de Natales y todos los otros que están escuchando en sus municipios. Dejen por favor de votar por personas que son buena onda, pero que no tienen la capacidad. Dejen de votar por personas que son simpáticas, pero que no demuestran una capacidad, que no tienen ideas, que no pueden manejar el desarrollo. Voten por personas idóneas. Idónea quiere decir una persona que conoce la ley, que tiene claro los objetivos de ser concejal y que además tiene un buen proyecto. Y esa persona no puede estar sola, tiene que ser la lista completa, porque el sistema Vincent de Hont, que es el que usamos para las votaciones, junta los votos que individualmente cada candidato recibe y los suma en la lista. Entonces, si usted vota por Pedro o por Juanita, y es muy buena onda, en realidad está entregando los votos a una lista donde probablemente salga uno de toda la lista, y ese uno, si no está comprometido con las ideas de los otros candidatos en la lista, y resulta que es de la idea totalmente opuesta al desarrollo que usted piensa y quiere y necesita, entonces le está entregando usted indirectamente su voto a esa persona, y al final a un concejal que va a representar algo que usted no es. Dejen de votar por la buena onda. La democracia se basa en ideas, no en personas, y no en sus actitudes de un día, porque las personas cambian, las ideas, los principios no cambian, las personas tienen principios, pero también cambian y también son vulnerables. Voten por las ideas, eso es lo que yo creo que tiene que pasar, y con eso vamos a tener un mejor consejo, no digo impecable, pero mejor que lo que podemos ver, que es pobre y ridículo hasta ahora, al menos en el caso de Natales. Y pasa porque la gente aquí está votando por sus familiares, por sus amigos, por sus compadres, y no por las ideas, no por las personas. Hay candidatos que están muy bien preparados, pero que no tienen la popularidad, que no entregaron canastas familiares, que no se pasean por las juntas de vecinos ofreciendo cositas, el oro, el moro, tortas, queques, y esos no van a salir. Entonces no podemos tener una democracia basada en quequitos, en tortas, en canastas familiares.
Tenemos que tener una democracia, un sistema, un país serio. Aquí vive gente, aquí viven ustedes, vivimos todos nosotros, necesitamos salud, educación, vivienda, trabajo, desarrollo, medio ambiente. Todo eso lo vamos a construir con ideas reales, concretas, bien pensadas, bien desarrolladas y con la gente capacitada para ejecutarlas, no con quequitos y con tortas. Cambiemos eso nosotros y vamos a tener un consejo distinto, mejor. Y eso pasa por la reflexión de cada uno. Yo los llamo a votar en conciencia y votar pensando en las listas, si esas listas realmente, donde está la persona por la que usted cree que va a votar, realmente es coherente esa lista, los candidatos son todos más o menos de la misma línea, entonces usted puede estar seguro que está entregando su voto a buenas ideas, a esas ideas de esa lista. Bien, Rodrigo. Analice eso. Muchas gracias por este contacto y traernos un poquito de Natales también a través de la imagen que nos has permitido en este maravilloso patio. Que estés muy bien, Rodrigo, y nos contactamos en otro momento. Ok, Soledad, muchas gracias y saludos a todos por allá en la región de Magallanes, en Vox Populi también. Que estés muy bien. Igual. Chau, chau. Despedimos a Rodrigo Hernández de Puerto Natales, candidato concejal, y nos despedimos también del programa por el día de hoy, siempre invitándoles para mañana a estar con nosotros a partir de las 16 horas. Que estén muy bien. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando.